Buenos días. Bueno, pues aquí estamos en el quehacer. Vamos a seguir hablando de la justicia en esta nueva entrada. Y terminé la entrada anterior con un pensamiento de Rousseau que decía que la libertad es un alimento fácil de comer y muy difícil de digerir. Y es verdad, porque la libertad es el amplio territorio de libre disposición que delimitan las leyes, fuera del cual no debe existir espacio para nadie. Y como todo esto es una voluntad personal, de educación, de civismo, de ocupar el espacio que te corresponde, de no perjudicar a los demás, pues la verdad es que es difícil de digerir para muchos seres humanos. Y la libertad, continúo diciendo que la libertad no es hacer lo que uno quiera, es poder hacer lo que uno quiera con unos límites bien marcados. No es hacer lo que tú quieras, es hacer lo que tú quieras dentro de unos límites que deben estar muy bien marcados. La responsabilidad con uno mismo, la responsabilidad con sus obligaciones de un hombre en sociedad y el respeto escrupuloso por las leyes y con la libertad de lo demás. La responsabilidad es inherente a la libertad. Si tienes una libertad sin responsabilidad, eres un caos como persona y eres un enemigo de la sociedad. Parece evidente, según ponen de manifiesto los especialistas en esos temas, que la dureza penal de los castigos, incluida la pena de muerte, no reduce significativamente los índices de criminalidad que parecen tener más que ver con las condiciones morales de la sociedad de referencia, y parece igualmente evidente que la compasión y una cierta permisividad social en los castigos penales no aumenta significativamente los índices de criminalidad, aun cuando sí aumenta significativamente la sensación de desamparo social, aun cuando sí aumenta la percepción, ese desamparo social es la percepción por parte de la sociedad de que el crimen resulta barato, al que se añade la ofensa de ver en libertad en poco tiempo a los autores de los más viles y repugnantes supuestos penales, con el temor añadido y además muchas veces después confirmado del peligro de repetición de los crímenes cometidos. Parece constatable el hecho de que un cierto porcentaje de criminalidad sobre la población en todas las sociedades, con notable tendencia al alza en sociedades altamente desarrolladas, consumistas y competitivas, donde de alguna forma se glorifica la agresividad como virtud social, e igualmente una cierta equivalencia en tendencia al alza en el desarme social que supone la facilidad criminal en los sistemas garantistas y permisivos en su sistema de corrección penal, debido al perverso cálculo de riesgo-beneficio. Comillas. El juez debería ser condenado cuando el culpable es absuelto. Lo dijo Publio Sirius hace muchos siglos. Cuando el culpable es absuelto, debemos de pasarle la responsabilidad del crimen al juez. ¿Cómo os parece la idea a vosotros, a los jurídicos? Y es constatable el aumento de criminalidad cuando la autoridad legítima no se ejerce con la adecuada contundencia. Repito, es constatable el aumento de la criminalidad y el desorden social cuando la autoridad legítima no se ejerce con la adecuada contundencia, cuando el sistema consiente o propicia erráticos comportamientos sociales que suponen el germen de la inseguridad y la corrupción que siempre está en la base de la disolución social. La justicia debe ser ciega en cuanto a su aplicabilidad, pero nunca en cuanto a su inobservancia. En algunas naciones el 80% de los asesinatos se quedan sin resolver. Os repito, en algunas naciones el 80% de los asesinatos se quedan sin resolver. Hoy todas las sociedades estamos sufriendo una ola de violencia disparatada, la llamada violencia de género, esa soterrada y cruel violencia escondida en el interior de los hogares, fundamentalmente contra la mujer y contra los niños. Y también contra los ancianos. Un infierno de maldades y sufrimientos justo donde el amor y la buena educación debería ser el eje de nuestro comportamiento. Pero en un sentido general es una triste y perversa manifestación de un fenómeno conjunto de unas sociedades incapaces de educar a sus componentes en los valores correctos del vivir y del convivir, y de la inoperancia de los sistemas sociales para prevenir, proteger a las víctimas y desalentar y castigar a los violentos. Sin embargo,
Tal vez las causas profundas deben de buscarse, o deberían de buscarse, en esa idea universal del que todo vale, de que cualquier idea es asumible, de la compulsión no reprimida en los niveles tempranos formativos, entre los deseos y su satisfacción, en esa ilusoria sensación de que podemos exigir y tomar lo que nos plazca de la realidad, en el delirio formativo que supone la explicitación universal de perversiones sexuales, lujos extremos, violencia disparatada y vidas asociales casi ejemplarizadas, en la indisciplina consentida, como si la educación pudiera transmitirse por consenso entre educadores y educandos, sin rigor y sin esfuerzo. Un juez español de menores, Calatayud, ha dictado un esclarecedor y divertido trabajo titulado Decálogo para convertir a su hijo en un delincuente. Este es. Primero, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que todo el mundo le pertenece. Segundo, no se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que llegue a la mayoría de edad para que decida libremente. Tercero, dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Cuarto, no lo regañe. Podría crearle complejos de culpabilidad. 5. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Eso le animará a hacer cosas más graciosas. Sexto, recoja todo lo que deje tirado. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Séptimo, déjele leer y ver todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se esté llenando de basura. 8. Satisfaga todos sus deseos y apetitos. El sacrificio y la austeridad podrían crearle frustraciones. 9. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. 10. Riña con su cónyuge en presencia del niño. Así no le dará demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Bueno, pues aquí tenéis un camino para hacer a vuestros hijos unos delincuentes. Lo estamos siguiendo. Lo lamentable es esta ironía. Es que es cierta. Este es el tipo de educación, de proximidad, de amiguismo con nuestros hijos. En fin. Esto es lo que pretendemos. Los valores que queremos inculcar a nuestros descendientes. Existe una polémica universal entre las sociedades más civilizadas sobre la licitud de la pena de muerte, como si las sociedades tenemos o no el derecho moral de incorporar a nuestros códigos penales la pena de muerte como castigo para determinados supuestos penales. En estas grandes cuestiones, donde cualquiera de las dos posturas tienen razones morales suficientes en apoyo de su tesis, es donde mayor y mejor se evidencia la dificultad de la toma ponderada de decisiones en los principios contradictorios sobre los que descansa siempre la petición de justicia. No se trata de esa controversia el si los culpables de horrendos delitos merecen o no tan sumario castigo, ni se trata tampoco del doloroso proceso de la ejecución, que en el fondo solo consistiría en una cuestión de método, ni consigue tampoco en evidencias de errores en los procedimientos, ya que somos humanos y no es esperable la perfección en ningún campo, incluidos muy especialmente los tribunales de justicia, donde las dificultades de la instrucción sumarial acarrean inevitablemente un cierto inevitable porcentaje de errores, pero donde sea admitida la posibilidad del error como motivo de la no ejecución de las sentencias judiciales, se paralizaría en consecuencia la totalidad de la justicia. Esto es evidente, ¿no? Ni tan siquiera el argumento de la imposible reparación del daño causado en el supuesto de quedar de manifiesto un error judicial, ya que el daño que se causa los errores judiciales penales no tiene nunca reparación posible. ¿Cómo se puede volver los años, los días en prisión por un delito no cometido? Efectivamente, en la pena de muerte podemos equivocarnos y podemos ajusticiar a un inocente. Pero, ¿cuántos inocentes van a la cárcel por los delitos no cometidos? ¿Cómo les devuelves esos días perdidos? No es ni tan siquiera una cuestión de dinero, es de tiempo de vida. De forma que si se admite esto como argumento, pues ya sabe usted, paralizamos absolutamente el mundo de la justicia. Y tampoco se trata del irrelevante argumento que pretende comparar y equiparar la gravedad del crimen entre el reo y la sociedad que contempla este castigo en su ordenamiento jurídico, ya que se obvia la inalcanzable distancia que media entre los culpables que han intencionadamente ocasionado un daño, las víctimas que lo han inmerecidamente recibido
y la obligación indiscutible que tiene la sociedad de amparar a sus ciudadanos y ejemplarizar con el castigo de su ordenamiento jurídico contemple. Comillas, lo horrible no es el castigo, lo horrible es el crimen. Repito, lo horrible no es el castigo, lo horrible es el crimen. Ni tampoco la innecesaria argumentación de que la muerte de los culpables no puede devolver la vida a las víctimas, ya que este argumento es de una vaciedad insultante y de una irresponsabilidad extrema. Ni puede descalificarse a una sociedad completa que madura y responsablemente opina mayoritariamente y democráticamente que tales extremas medidas son necesarias en ese momento de su sociedad, ya que supone una descalificación mayor a la posibilidad de que los seres humanos puedan gobernarse por sí mismos. Si una decisión democrática no sirve para un supuesto capital, no sirve para ninguna. Vosotros, los detractores de la pena de muerte, que yo también no quiero involucrarme ni de cerca ni de lejos en la muerte de un ser humano. Pero en el plano teórico, vosotros, los detractores de la pena de muerte, criticáis a sociedades que democráticamente han tomado ese camino. ¿Por qué? Porque si la democracia no sirve para un supuesto, no sirve para ninguno. ¿Os habéis parado a pensarlo? Ni olvidar la justa reparación que debemos a las víctimas, que son en definitiva los dueños de la caridad, ya que la caridad con dinero ajeno siempre es más fácil. Esa fácil caridad que ejercen esos falsos liberales cuando el perjudicado es el otro y que con tanta asiduidad practican tantos evanescentes políticos con su seguridad personal y familiar bien garantizados con nuestro esfuerzo fiscal. Joder, qué bueno es ser generoso con el dinero ajeno. Como aquella responsable ministra que dijo que el dinero no es de nadie, que el dinero público no es de nadie. Joder, que si es de alguien, de la gente que ha trabajado y lo ha sudado para pagar impuestos. Pero claro, cuando se trata del dinero ajeno y cuando el daño es otro, en fin. Os cuento una cosa divertida. Había un juez en Bilbao, en mis tiempos, cuando vivía ahí, y cuando estuvo de moda aquello de robar coches, que era una cosa, un disparate, robaban coches todos los días, un montón, con el perjuicio. Era el segundo bien de las familias, ¿no? Pero se robaban los coches a diario, era una cosa disparatada. Y las radios, y hacía un destrozo del coche, las ventanas, por robar una radio, en fin. De una época muy convulsa. Y los jueces tenían la costumbre de que, en fin, pues llegaban, les reñían al que le detenían y bueno, y se volvían a salir. Había uno especialmente que era famoso en la época en Bilbao, ya no recuerdo ni cómo se llamaba, que le habían detenido la policía unas 250 veces con coches robados. Haga usted el cálculo, quiero decir, si al tío le han cogido 250 veces con los coches robados, que ha robado 20.000. Bueno, pues una de las veces ya le llevaron ante el juez. Y nada, el juez pues lo de siempre, no, fulanito, esto no se puede hacer, a la calle. Todo el esfuerzo de la policía en localizarlo, los coches que había reventado, robado, en fin, todo ese tipo de cosas, eso no pasa nada, quiero decir, es la caridad con el dinero ajeno. Y resulta que sale el juez a la calle y se encuentra con que su coche no estaba. Y entonces llama muy alarmada a la policía, que deja mi coche aquí. Dice, señoría, ese chico al que le hemos llevado 250 veces ante la justicia por robar coches no anda 3 pasos andando. Roba el primer coche que coja. Y claro, si usted lo tenía aquí aparcado y usted lo ha soltado, bueno, pues lo mandó detener y lo envió inmediatamente a la cárcel porque había robado su coche. Pero el resto de los coches que había robado para ese juez, igual que para la justicia en general, ¿no? Esto es una anécdota graciosa, esto les da igual. Les da igual. Cuando compra una casa de un anciano y, en fin, proceso 3 años para devolverla, el anciano se ha muerto, bueno, eso no pasa nada. ¿Qué pasa cuando ocupas la casa del juez? Yo lo que haría sería eso, ir a la casa del juez, que ha dicho que está muy bien, que vamos a estudiarlo, y me metería en su casa para estudiarlo. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían en que yo estuviera en la cárcel? Esto es una burla a la ciudadanía continuada en todos los aspectos, ¿verdad? De lo que se trata en este caso de la pena de muerte es de nuestra propia moralidad, no de la moralidad de los criminales ni de los castigos que estos merezcan. Y esta es la realidad, la enorme distancia que nos separa, que para algunos seres humanos la muerte ajena no tiene importancia, carece de significado para ellos, el dolor ajeno, y para el resto de la sociedad el castigo por tan depravada conducta nos llena de dolor, de miseria moral y de incertidumbre respecto a nuestra propia condición moral. Esta es la diferencia.
Cosa absolutamente distinta es matar a que te maten, y así aquellos que de la vida ajena hacen disposición y menosprecio, cuando se trata de su indigna vida, claman por nuestra compasión y apelan a nuestra moralidad, exigiendo más estrictas garantías que ellos de ningún modo han proporcionado a sus víctimas. Yo tengo el dolor permanente del terrorismo del norte de España que mató a tantos inocentes, a tantos inocentes. Y ahí están, tan contentos. Ahí están tan contentos. No yo soy, como sabéis, soy un agnóstico, pero algunas veces desearía que existiese el infierno para que estuvieran en el infierno estos hijos de la grandísima que han matado a tantos inocentes. En fin, Nietzsche, en cuanto a la moral de la compasión, nos advirtió agudamente. Comillas, todos los que no son bastante dueños de sí mismos y no ven en la moral un constante dominio de sí mismos se convierten involuntariamente en glorificadores de los impulsos de la bondad, de la compasión y de la benevolencia, particularmente de esa moral instintiva que no posee cerebro, pero que parece estar compuesta de un corazón y unas manos caritativas. En Las Mil y una Noches, en la versión que incorpora las leyendas de Sinbad el marino en el siglo XVII, se narra un cuento sobre la bondad y la compasión mal entendidas, donde un viejecito que estaba indefenso en el suelo sin poderse mover pide a Sinbad que al menos lo lleve sobre su espalda hasta una gruta cercana donde vivía, a la que por compasión accede Sinbad, y cuando el viejecito se sube a su espalda enrosca sus piernas en Sinbad con terrible fuerza y le resulta imposible desprenderse del viejecito que se convierte en su implacable dueño. Pensad sobre esta historieta. En la tradición cultural religiosa de donde proceden la mayor parte de los conceptos morales básicos del ordenamiento jurídico occidental, el imperativo categórico es no matarás. Guiones, aunque algunos comentaristas insisten que el verbo preciso que se utiliza es no asesinarás, lo que ciertamente cambiaría el concepto. Cerrar guión. Que supone una asunción ética mínima para cualquier ser sensible y que no contiene letra pequeña. La letra pequeña, el según y el cómo, se la hemos puesto después nosotros los seres humanos para vivir en sociedad, para poder trabajosamente ordenar espacios de civilidad, seguridad y concordia, una y otra vez asaltados y violentamente perturbados por una parte de nosotros que no pueden o no quieren someterse a criterios mínimos de convivencia civilizada. Esta es la realidad. Hay una minoría de la sociedad que no puede someterse, no quiere someterse, o le es imposible someterse a criterios mínimos de convivencia civilizada. Tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista de la reflexión moral, la idea ya está expresada y asumida por cualquier ser sensible y consciente. Y por supuesto, todos desearíamos no tener de ningún modo que vivir en una sociedad donde los airados y enloquecidos comportamientos de una parte de sus miembros nos obliga a considerar la conveniencia o no de arrogarnos derechos inasumibles como son los de disponer de la vida de nuestros semejantes, sean cuales sean los crímenes por ellos cometidos. Bien, es verdad que a cualquier persona de bien la pena de muerte le mueve el más profundo rechazo, pero lo menos verdad es que merecerla muchos de sobra la merecen. Y repito, bien es verdad que a cualquier persona de bien la pena de muerte le mueve al más profundo rechazo, pero lo menos verdad es que merecerla muchos de sobra la merecen. Comillas. Aquel que derrama la sangre de un hombre, por el hombre su sangre debe ser derramada. Lo dice el Génesis 9:6. Y aquí cierro esta entrada. Continuaremos. Un abrazo a todos.